Con mucha alegría celebramos esta fiesta de Santa Teresita, bueno, en un contexto muy raro, del cual ya estamos medio acostumbrados, pero no terminamos de acostumbrarnos. Y aún así, en medio de esta situación, queremos celebrar. De Teresita aprendemos que toda ocasión es una buena ocasión para poder celebrar. Fue grande, y siendo grande, no dejó de ser pequeña. Vivió plenamente el Evangelio de hoy. Todos queremos ser grandes. Todos queremos ocupar un lugar en la historia. Todos queremos ser protagonistas. Aún el que diga que no quiere, que quiere desaparecer, quiere tener un perfil bajo, todos necesitamos, porque es una necesidad humana, el poder crecer, desarrollarnos y decir de alguna manera, aquí estoy yo. Y aquí estoy yo para entregar lo que soy y lo que tengo para dar. Y todos nosotros buscamos ser reconocidos en eso. Ser reconocidos en nuestra presencia, en nuestra existencia. Y Jesús, ante la pregunta de quién es el más grande, pone al pequeño en medio de su comunidad en el centro, pone al pequeño en el centro, como para decir, la rueda va a funcionar bien en la medida que tengan al pequeño en el centro y que sean los pequeños los que centren todas sus ocupaciones, sus preocupaciones, que sean los pequeños los que centren su atención, que sean los pequeños los que centren sus criterios y sus opciones de vida. Y los pequeños no de tamaño chiquitito, sino los pequeños en el sentido evangélico, que son aquellos que por ser pequeños no son visibles de una manera inmediata. Efectivamente, en la época de Jesús, los pequeños no contaban en la sociedad. ¿Se acuerdan? En el milagro de los panes, 5.000, sin contar mujeres y niños, ¿no? Los niños, como las mujeres, los niños no contaban en las estadísticas. Y Jesús los pone ahí, como también en otros momentos pone a la mujer, pone al pequeño en el centro, para que aquello que se nos pasa desapercibido en la vida, nos demos cuenta que es lo que va a centrar nuestra vida y lo que nos va a abrir la puerta del reino. Y Teresita, con su vida, nos dio clase de esto, fue maestra. Por eso muy bien la Iglesia, no hace mucho tiempo la ha declarado doctora de la Iglesia, porque tiene algo para enseñarnos, cuando justamente ella sentía que no tenía nada para enseñar. Pero ¿qué nos enseña Teresita? Teresita nos enseña esto del Evangelio, pero además lo supo vivir en una época donde la espiritualidad miraba para otro lado, miraba la grandeza de la santidad, la heroicidad de la santidad, y que para ser santo había que ser enorme, valeroso, heroico, sacrificado hasta el extremo, a tal riesgo de que la santidad se había convertido en una especie de logro personal, por el propio esfuerzo y por la propia voluntad. Y en ese sentido, la santidad era para algunos. Entonces la Iglesia, sin darse cuenta, estaba como abonando un modo de vincularnos entre nosotros y en los miembros de la Iglesia como cristianos de primera y cristianos de segunda. Como puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Quiénes son los ciudadanos de segunda, de tercera? O los que quedan fuera de la posibilidad de ciudadanía, de ser contados como ciudadanos, justamente los pequeños, los descartados, los invisibles. Teresita, sin querer, lo logra, justamente a partir de su conciencia de no poder lograrlo. Y no pudiendo lograrlo, haciendo esa confesión delante de su alma, de su corazón y delante de Dios, es como lo logra, no por ella, sino porque le deja espacio a Dios para poder lograrlo en ella. Y esto es lo maravilloso, que Santa Teresita nos enseña una espiritualidad donde podemos
hacer silencio de nuestro ego, corrernos y dejar lugar a Dios para que sea Dios el que vaya haciendo. Dejar a Dios ser Dios en nosotros para poder dejar a Dios ser Dios en la historia que vivimos. En esa historia donde todos queremos ocupar un lugar y donde queremos ser grandes. Y entonces es revirtiendo esta lógica propia del Evangelio, la lógica humana, que es lo que es grande a los ojos de Dios es lo pequeño, porque es el que respeta y es el que tiene conciencia de que el único grande es Dios. Y lo enseña también así Teresita, con un estilo de vida que de ninguna manera impone. Ni siquiera ella impone y tampoco llega a proponer este estilo de vida. Simplemente ella lo vive porque es el lugar donde encuentra para vivir el llamado a la santidad. Y entonces es maravilloso como esta mujer no impone, ni siquiera propone, sino que simplemente con su modo de ser abre un proceso, abre una puerta en la espiritualidad de la Iglesia y del mundo y abre un proceso. Y ese es el mejor modo de transformar. Por eso Teresita nos enseña a partir de la irradiación. Con su vida irradia, con su pequeñez irradia. Es una pequeña luz muy fuerte que ilumina. Y por eso ella también es patrona de las misiones, porque le enseña a la Iglesia que la irradiación por el testimonio de vida es un modo muy concreto y eficaz de evangelización. No descarta, ni descartamos, por supuesto, todos los proyectos, las prácticas, las grandes ideas, pero todo eso se tiene que complementar con la irradiación de que nosotros convertirnos en un proyecto de Dios. Nosotros somos obra de Dios y eso es lo que nosotros necesitamos mostrar en el modo de ser, en el modo de vincularnos. Y ese es el modo de reformar la Iglesia y de reformar también el modo de vincularnos en un mundo que hoy, por las circunstancias que estamos viviendo, nos está diciendo que tenemos que empezar a pensar un modo nuevo de vincularnos, en base al cuidado, en base al respeto y en base a tener en cuenta a los que no tenemos en cuenta, porque lo que le pasa a uno repercute en todos y eso lo vamos experimentando hoy. Y lo que le pasa a muchos me puede repercutir a mí, no tengo por qué estar salvado de alguna situación. No soy un privilegiado que puedo quedar salvado. Nos afecta a todos. Lo que le ocurre a uno le afecta a todos y lo que le afecta a todos también le afecta al uno. Y en este modo nuevo de vincularnos es donde Teresita abre un proceso. Papa Francisco nos habla de cómo a veces en el mundo, para ser grandes y para hacernos presentes en el mundo y para ser protagonistas y transformadores de la historia, a veces nos equivocamos y lo hacemos ocupando un lugar, ocupando un espacio, en vez de abrir procesos. Privilegiamos los espacios por sobre el tiempo, dice el Papa. Si privilegiamos el espacio, ocupamos un lugar y de aquí, firme, yo no me muevo y este es mi lugar y lucho por él y me defiendo contra los que me los quieren sacar. Y entonces vamos armando toda una serie de vinculaciones a partir del poder, del cuidado del poder, que no me quiten el poder y cómo tener poder. Y nos afincamos en un lugar y entonces nos sentimos alguien. En cambio, la Evangelii Gaudium nos invita a decir los verdaderos transformadores de la historia no son los que ocuparon un lugar en la historia, sino los que abrieron procesos. Teresita, pequeña mujer, y transformó la espiritualidad de la Iglesia donde la santidad era para algunos, privilegiados, tocados como una varita de la gracia de Dios. Y ella desde su limitación, asumiendo su pequeñez, asumiendo su límite, no lo vio como un impedimento, sino que lo vio que dentro de ese tamaño ella podía ser grande. Y eso es lo que irradió. Y ese es el modo en que
también nosotros podemos empezar a pensar cómo me estoy vinculando, si ocupando un lugar o abriendo procesos de transformación, abriendo una puerta, abriendo un proceso que irá con una dinámica propia y que irá abriendo espacios para otros, no solamente ocupando un espacio yo. Esta pequeña gran mujer, por algo será tan querida y tan popular también en la espiritualidad de la Iglesia, nos marca un rumbo, un modo de vincularnos con Dios, en la confianza de la misericordia, un modo de vincularnos con nosotros mismos, en la aceptación serena, cordial, amorosa del límite, no exigidos a tener que superar el límite como todo hoy nos impulsa a superarse constantemente. Hay que crecer, pero también hay que aceptar el límite con cordialidad, un modo de vincularnos con nosotros mismos. Y estos dos modos de vincularnos, el de Dios con Dios y con nosotros mismos, abre procesos de vínculos nuevos en una humanidad que necesita ser nueva. Le pedimos a Teresita que siga irradiando en la Iglesia y en el mundo su testimonio de vida, como ella lo deseó siempre, y que también nos haga a nosotros, junto con la gracia de Dios, que seamos luz para otros y así evangelicemos.